Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy vamos a revisar un tema que me parece muy importante y que me han preguntado últimamente en los comentarios del curso de Introducción a DAX. Y es que dentro de DAX nosotros utilizamos un pequeño modelo de datos en donde pues les mostramos cómo podemos relacionar algunos datos dentro de ese modelo para poder generar un modelo mejor y no cargar una sola tabla como regularmente hacemos, digamos, las personas que utilizamos Excel todos los días en la oficina sin tener conocimiento realmente de un modelo de datos y en donde de forma que yo les pueda explicar sin que ustedes sean expertos en bases de datos o en modelos de datos y puedan entender cómo crear un modelo que les permita a la hora de cargar en Power BI información que les permita crear un modelo de datos decente que les pueda ayudar a generar mejor la información que ustedes desean y ampliar la gama de posibilidades para poder reportar algo en Power BI. Miren, observen. ¿Qué sucede con un usuario regular de Excel cuando va a conectar hojas de datos a Power BI? Lo que sucede es que muchas veces los usuarios que en su mayor parte somos administrativos, nuestra información regularmente está dentro de una sábana gigantesca de Excel. Miren, observen este archivo de Excel. Yo tengo, vamos a hacer zoom aquí tantito. Yo tengo, por ejemplo, un ID que es un consecutivo prácticamente de todas las operaciones. He de mencionar que dentro de este archivo de Excel yo tengo 484,000 registros. Es una tabla bastante amplia, por eso es que notan esos cambios a la hora de moverle. Tenemos la fecha de la transacción. Es una tabla de materiales que nosotros utilizamos para vender dentro de una tlapalería. Entonces, de este lado tengo la clave del distribuidor, de este lado tengo el código de cada uno de estos materiales, tengo la cantidad que se vendió, la cantidad de devoluciones que hice por esta transacción, tengo la descripción, tengo el precio, tengo la marca de este producto, tengo de este lado el cliente al que se le vendió, el país de donde procede el cliente, el distribuidor que me vendió ese material, la ciudad de donde procede ese material, el año y el mes, el día y el día de la semana. Como ustedes habrán visto, yo les hice un listado de un montón de datos que nosotros tenemos dentro de este archivo de Excel. ¿Qué sucede con este tipo de datos para quienes conocen un poquito o quienes son expertos de bases de datos y están viendo este video? ¿Qué sucede con este tipo de información? Que redundamos a la hora de registrar los datos sobre muchos de los conceptos que tenemos en nuestras columnas. Por ejemplo, aquí si yo en cada venta le pongo el distribuidor 1, pues yo dentro del distribuidor repito muchas veces en cada operación, repito la distribuidora Sanders. Observen que aquí se va muchas veces la distribuidora. Igual que si yo coloco dentro del distribuidor la clave 4, pues yo voy a tener aquí miles de veces en una columna el distribuidor con la clave 4. ¿A qué me lleva esto? A que yo llene de información mi tabla y al final esto sea una tabla gigantesca. Este archivo tiene casi 500,000 registros y con todo este montón de información, en algún momento mi archivo de Excel se va a hacer súper lento y va a ser cada vez más complicado de manipularlo. ¿Y qué les cuento? Que toda esta información no es necesaria en el modelo en el que nosotros la estamos haciendo. No es necesario que esta tabla, se los voy a explicar a nivel usuario de Excel estándar, cómo poder crear este modelo. Entonces, como esta tabla está llena de información que no requerimos a tal nivel que la estamos haciendo demasiado abultado, por ejemplo, demasiados datos que no deberían de estar ahí. Entonces, miren, observen, por ejemplo, los datos de fecha. Los datos de fecha nosotros tenemos una por cada uno de los movimientos y muchas veces nos dedicamos a extraer el año, el mes, el día y hasta el día de la semana y otros datos más que bien pudiese yo haber visto y extraído del concepto de fecha para poder determinar reportes
a la hora de hacerlo por año, por mes, por día, por semana, etc. Entonces, ya que lo tengo acá, ¿qué es lo que sucede con esta información? Lo mismo va a suceder que si yo tengo una clave de cliente, pues tengo aquí todos los nombres de los clientes cientos de veces. Tengo cientos de veces el país de los clientes que son de México, de los clientes que son de Brasil, de los clientes que son de Chile, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí todo el montón de datos repetidos. Miren, observen cómo las descripciones de cada uno de estos conceptos pues se va repitiendo. Ahora, vamos a ver de qué forma yo se los puedo explicar para que ustedes lo comprendan a manera de que un usuario estándar de Excel pueda aprender a crear un modelo de datos y cuando carguemos datos en Excel, en Power BI o en otro tipo de herramientas que nos permitan hacer modelos de datos, pues lo podamos hacer de manera correcta. Observen lo siguiente, esta entonces es una forma en la que regularmente subimos los datos y ahora vámonos de este lado a un modelito mucho más sencillo. Miren, vamos a ver, toda esta plantilla, toda esta sábana con un montón de columnas se puede reducir a esto que vemos acá. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Tenemos esta tabla en donde tenemos una orden ID, un identificador, un consecutivo de cada operación. Tenemos un concepto de fechas y tenemos algo a lo que le vamos a llamar conceptos llave o columnas llave. ¿A qué nos referimos con estas columnas llave? Que van a ser estos conceptos que vamos a poder relacionar a otras tablas que en un momento les voy a explicar de qué trata. Por ejemplo, aquí yo ya identifiqué varios conceptos. Aquí ya identifiqué que tenemos una clave para cada distribuidor. Entonces yo a esta columna le llamé distribuidor key. Aquí yo ya tengo esta columna que se llama cliente key. Es decir, por cada cliente que yo tengo identificado una clave, el cliente 1, el cliente 2, el cliente 10, el cliente 20, etc. Asimismo, también por cada uno de los elementos que yo tengo dentro de mis materiales, yo tengo que cada material tiene una clave y no es necesario que yo coloque todos los conceptos, sino únicamente con decir este código es de tal material, lo colocamos en la transacción de venta y listo. Ahora, aquí tenemos la cantidad vendida. En la cantidad vendida, yo voy a colocar por cada transacción, pues cuántas piezas salieron de determinados materiales. Y aquí voy a tener la cantidad de piezas que salieron de cada uno de estos conceptos. Y después, la cantidad de devoluciones. A eso se reduce un concepto al que nosotros le llamamos tabla de hechos. ¿A qué se refiere la tabla de hechos? A la tabla donde se van a registrar cada una de las transacciones de nuestro negocio, sea un negocio de ventas, sea un negocio de servicios, sea el negocio de lo que sea. La actividad principal se va a capturar dentro de una tabla como esta. Oye, Víctor, pero yo ahí no veo el precio. Oye, Víctor, ahí yo no veo el nombre del cliente, cómo sé el nombre del distribuidor, cómo sé la marca del producto, cómo sé las medidas, cómo sé un montón de datos que ahí no voy a poder reportar cuando yo genere información para saber más sobre las ventas de los productos que yo estoy realizando. Pues resulta que sí, así como esta que se llama tabla de hechos, vamos a tener algo así a lo que yo siempre les he dicho para entender un poquito mejor, con palabras no de gente informática, unas tablas a las que yo les llamo catálogos, que se les llama tablas de dimensión. ¿A qué se refieren esas tablas de dimensión o catálogos, por así decirlo, en un lenguaje un poquito más sencillo? Estas tablas de dimensión se refiere a los catálogos o a los datos que yo voy a tener. Por ejemplo, vamos a ver la primera de ellas, que es la de, vamos a ver, por ejemplo, la de los productos. En los productos, si yo tengo que en una tabla principal únicamente estoy registrando los conceptos relacionados
a las claves, a partir de las claves yo puedo conocer, con la tabla productos, yo puedo conocer la descripción, el costo, el precio, la marca, la categoría, etc. Con estos datos yo puedo conocer mucha información y lo que vamos a hacer en el modelo de datos, ahorita las vamos a cargar a un modelo de datos de Power BI. Con ese modelo de datos, una vez que relacionamos la tabla, yo puedo generar reportes sin que exista la necesidad que en mi tabla de hechos yo tenga que agregar todos los datos como el nombre, como la marca, como el precio, como el costo, etcétera, sino con únicamente agregar el concepto, el código llave. A eso se refiere el tema de código key, es decir, con este yo voy a poder desencadenar informes con descripción, con el costo y con todo lo que yo requiera sin que yo cargue mi tabla con un montón de conceptos que son innecesarios. Porque aquí yo podría, una vez que ya lo carguemos en el modelo de datos, yo podría crear un reporte por marca de cada uno de mis productos. Yo podría crear un reporte por categoría tal vez o por descripción de los productos. Ya lo vamos a ver en un momento más cuando carguemos la información. Entonces, a partir de esta tabla de hechos, nosotros vamos a poder jalar la información, pero ya no la vamos a tener dentro de una sola tabla de Excel, sino a partir de lo que llamamos un modelo de datos. También, por ejemplo, aquí yo ya identifiqué que dentro de este yo tengo, dentro de los participantes de mi transacción, además de los clientes, además de los productos, yo tengo clientes. Si yo ya ubiqué mis clientes, aquí yo lo único que voy a requerir va a ser la clave de mi cliente mismo que voy a relacionar con otra tabla de dimensiones a la que yo he llamado cliente key. A partir de esta llave de cliente, que son en las tablas dimensionales, es importante mencionar que aquí únicamente van a ser conceptos únicos, por eso les decía, es como un catálogo. Entonces, todos aquellos clientes que sean cliente 1, por ejemplo, vamos a la tabla de hechos, todos estos que son ventas del cliente 1, yo ya sé con este modelo de datos que se refiere a la comercializadora Mario. Y también voy a poder crear reportes en donde voy a decir los clientes que sean de México, los clientes que sean de la Ciudad de México, de Bogotá, de Monterrey, de Buenos Aires, de Córdoba, etcétera. Y hasta las formas de pago. Y no necesariamente tengo que llevar todos esos datos a mi tabla principal al lado de todos estos conceptos, con lo que, como vimos en el principio, pues generamos una sábana gigantesca de datos. No es necesaria, ya que con el modelo de datos, a través de la tabla de hechos y haciendo una relación con un catálogo, es decir, con una tabla de dimensiones, podemos generar todo este cúmulo de datos sin que se abulte nuestra información. Entonces, segundo, también tenemos distribuidores. Yo también ya creé un campo dentro de este modelo de datos en donde con la clave de mi distribuidor voy a poder generar esta tabla. Por ejemplo, aquí en esto yo nada más tengo 4 distribuidores. Es mi catálogo de distribuidores. Y aquí en la tabla de hechos pues yo registro todos los conceptos de los distintos distribuidores que me vendieron la mercancía. El 1, el 4, el 3, el 2, etc. Entonces, con esos datos yo relaciono con esta llave de distribuidor y entonces yo puedo también reportear qué nombre de distribuidor voy a tener, de qué país es el distribuidor que me vende la mercancía y desde qué ciudad me traen esa mercancía. Entonces, a partir de estos datos también yo tengo la información para poder crear un buen modelo de datos. Dentro del ejemplo que vimos en este curso de DAX, que si no saben o si no lo han revisado dentro del canal, los invito en la liga que voy a dejar al final de este video. Ahí en los cuadritos de recomendaciones les voy a dejar la lista de reproducción del curso de DAX. Dentro de ese curso de DAX yo utilicé este modelo y utilicé también esta pequeña tabla que ven aquí, que no es más que los días
desde el 1 de enero a partir del año en el que tengo transacciones y hasta el 31 de diciembre del último año en el que tengo transacciones. Esto pueden o no tenerlo, puesto que dentro de Power BI, a través de una función, nosotros podemos crear modelos de datos con un calendario que me va a permitir entonces traer toda la información que yo necesite para, sin mayor problema, pues generar reportes por el periodo de tiempo que yo quiera. Por mes, por año, por trimestre, por días, por número de la semana, por fines de semana, por lo que ustedes quieran. A partir de esta fecha vamos a poder generar un montón de información cronológica con las funciones llamadas de inteligencia de tiempo. Nuevamente, si ustedes quieren ver todas esas fechas de inteligencia de tiempos, las mencionamos dentro de este curso de DAX que voy a dejar al final de este video. Entonces ya para esto nosotros ya identificamos a partir de qué claves yo puedo jalar mucho más información y mi información no es necesario que yo tenga toda esta serie de datos, esta sábana gigantesca, sino que mi tabla de hechos se va a reducir a esto y se va a reducir a unas cuantas filas de mis siguientes conceptos. Entonces, miren, vamos a conectar esta tabla de datos, la voy a guardar, vamos a ponerla en algún archivo, vamos a darle guardar como y le vamos a dar que me la guarde en el escritorio. Ahora sí, ya que tenemos abierto Power BI, vamos a conectar nuestro modelo de datos. En este caso, todas las tablas están dentro de un archivo de Excel. Sin embargo, estas tablas de dimensiones y la tabla de hechos podrían estar en archivos diferentes de Excel. En este caso, nos vamos a facilitar las cosas. Vamos a ir aquí a abrir libro de Excel. Nos vamos al escritorio y en el escritorio tengo este que dice copia de registro de ventas DAX. ¿Por qué? Porque es un archivo que, como les menciono, este archivo se encuentra dentro del curso de DAX. Y observen, aquí yo tenía 5 tablas. Tenía esta tabla de ventas, que es la principal, a la que nosotros le llamamos tabla de hechos. Y observen cómo son unos cuantos registros para poder nosotros tener todo el control de nuestro negocio, apoyado de estas tablas de productos, de clientes, que también son unos cuantos conceptos, y el calendario, que en este caso el calendario lo vamos a cargar, pero también podemos ver cómo podemos crear un calendario específico. Vamos a darle aquí, cargar, y entonces vamos a tener hasta ahorita las 5 tablas. Ahí está cargando: ventas, productos, distribuidor, clientes, calendario, etcétera. Vamos a tener estas 5 tablas. Denme un segundo a que carguen. La que va a tardar más es un poquito la parte de ventas, porque son muchos datos, son casi 500,000 registros. Y bueno, en cuanto termine, vamos a poder acceder a los datos. Déjenme contarles que Power BI, de alguna forma, cuando nosotros metemos varias tablas, automáticamente muchas veces nos detecta determinadas relaciones que pudieran tener los datos. Ya que se cargaron nuestras 5 tablas, ahora sí, dentro de Power BI, nosotros nos vamos a ir aquí a esta parte que dice, en estas 3 vistas, esta que dice relaciones, que es esta que tiene estos cuadritos, y vamos a ver aquí nuestras tablas. Mira, observa, aquí nosotros vamos a tener esta tabla que es la principal, la voy a colocar al centro. Esta tabla principal es la de nuestras ventas, y como ya les decía, a veces Power BI automáticamente identifica que determinados conceptos tienen relación con la tabla de ventas. Sin embargo, yo voy a borrar las posibles relaciones que pudiese haber para que nosotros lo hagamos y ustedes vean cómo es que se tienen que relacionar esos datos. Vamos a imaginar que tenemos ahí sueltas todas nuestras tablas, ninguna va a estar relacionada. Listo, ahí están nuestras 5 tablas. Entonces, vamos a ver la primera. La primera y más importante que tenemos que relacionar es esta de productos. ¿Cuál es el concepto que nosotros dentro de nuestra tabla de hechos tenemos como productos?
Pues es esta que dice código key. Código key la vamos a relacionar con esta que dice código key también acá. Entonces lo que vamos a hacer es jalar de aquí y la vamos a soltar sobre código key de aquí de nuestra tabla de ventas y listo, se va a generar una relación en donde dice aquí la relación va de 1 a varios, es decir, de una tabla de productos donde hay conceptos únicos, solamente va a haber un concepto contra muchos de una misma clave que hay sobre este modelo de datos, sobre esta tabla de hechos. Puede haber un código 25, aquí solamente va a existir un código 25 y dentro de esta tabla pues pudimos haber vendido muchas veces el código 25. Eso significa este 1 que vemos aquí con este asterisco que significa muchos o varios. Entonces nosotros vamos a poder tener ahí. Con nosotros hacer esta relación, ya nosotros estamos relacionando los datos. Miren, observen, varios a 1. Entonces, por otro lado, vamos a tener nuestro calendario. Igualmente, tenemos fecha aquí. Y aquí vamos a tener este concepto que igual se llama fecha aquí. Lo vamos a jalar nuevamente acá y le vamos a decir, lo vamos a soltar aquí sobre fecha aquí. Y se va a crear también la relación de 1 a varios de nuestro concepto de fecha. Ahí está también, de 1 a varios. Vamos a acomodar clientes por aquí. Y aquí tenemos cliente key, que va de la mano con este de cliente key. No necesariamente los conceptos tienen que llamarse igual, pero sí es conveniente que nosotros organicemos así nuestro modelo de datos, porque con ello nosotros vamos a poder identificar más fácilmente las relaciones que existen entre nuestros datos, sobre todo cuando es información que no manejamos recurrentemente. Podemos crear un caos a partir de esto y esto pues digamos que son buenas prácticas que nos van a permitir tener más ordenadas las cosas. Por último, jalo distribuidor key a partir de 1 a varios, igual lo suelto en distribuidor key. Y bueno, esta relación, este modelo que ven, se le llama modelo estrella. Y entonces, esto que ustedes ven aquí, nos va a permitir que si yo hago un informe, por ejemplo, de los clientes, del nombre del cliente, ya no es necesario que yo cargue una tabla en donde en todas las tablas tenga yo el nombre del cliente y la clave y el distribuidor y la clave del distribuidor y el material, la marca, etcétera, sino con esta relación que yo estoy haciendo acá, yo ya puedo hacer cualquier reporte utilizando datos de este concepto de ventas, de esta tabla de hechos de ventas. Yo puedo hacer un reporte, por ejemplo, por marca de cada uno de estos productos, aprovechando el concepto que nosotros tenemos aquí del código key, que es esta relación que existe acá. Si se dieron cuenta, en nuestra tabla de ventas, nosotros no tenemos el precio. ¿Por qué? Porque el precio está relacionado a este y entonces a partir de una función yo también puedo relacionar el concepto de precio con los datos que nosotros tenemos acá. Entonces, miren, vamos a ver de este lado, ya que tenemos nuestro modelo de datos creado, yo voy a poder crear, por ejemplo, algunos datos aquí en las tablas. Miren, observen, aquí ya tengo apuntado a ventas y, por ejemplo, yo aquí tengo las ventas. Voy a jalar el dato voy a hacer una medida en donde yo voy a jalar el dato de ventas para este concepto y aquí le vamos a hacer clic derecho, le ponemos nueva columna y en esta nueva columna nosotros tenemos que ponerle un nombre a esta columna. Es así como funciona DAX. Vamos a decirle que aquí nosotros vamos a traer el precio, escribimos igual y utilizamos una función que se llama related. A partir de related yo le voy a decir tráeme el concepto precio de la tabla productos y como ya existe una relación no debería tener problema para traerme los conceptos. Observen, conforme ya yo generé estos datos, me trajo el precio de cada uno de estos productos. Y no es que tenga que traer todos hacia acá, no se preocupen, simplemente ahorita estoy jalando el precio para que podamos hacer entonces reportes con base en los datos de este modelo de datos, de este modelo de información. Ya con esto yo podría jalar, por ejemplo,
a partir del código y totalizar la marca. Miren, observen. Vámonos a la parte de visualizaciones de datos. Observen que ya cargué unos cuantos datos. No cargué tanta información como si lo hubiéramos hecho con una super sábana llena de datos y de datos reiterativos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer informe del cual he estado mencionando. Yo quiero saber de las marcas, entonces yo me voy a poder ir aquí a la parte de productos. Yo quiero saber de las marcas, voy a jalar esto por acá y me va a dar automáticamente los conceptos de una tabla. Yo quiero saber de cada marca cuánto he vendido. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan, el concepto de la marca no está relacionado, no está más bien dentro de la tabla de ventas, que es nuestra tabla de hechos. Sin embargo, como yo ya tengo estos datos relacionados, yo puedo ir a la segunda tabla y le puedo decir, dame en la parte de valores el precio de cada uno de los conceptos que yo ya tengo en marcas. Y entonces observen la magia. Me va a totalizar el concepto de cada una de las marcas y me va a decir, Víctor, de 3M has vendido 3.490.000. De Avante has vendido 6 millones, de Bosch has vendido 1.700.000, etcétera. Esto ahorita está en una tabla, pero yo podría bien graficarlo en cualquier tipo de visualización que yo tengo acá. Por ejemplo, miren, observen ahí ya me está dando una visualización de todas las marcas que yo tengo. Obviamente son varias marcas y me va a mostrar la información. Entonces, de esto trata los modelos de datos, de tener una información más organizada y de poder aprovechar la información con base en las relaciones que yo haga con mis conceptos. Mira, por ejemplo, si yo quisiera utilizar otro concepto, por ejemplo, la categoría, voy a generar otro informe con la categoría. Mire, aquí son pocas categorías. Ahí sí podría ser, por ejemplo, un gráfico como este de columnas. Le vamos a decir aquí la categoría. Y de este caso, yo le voy a decir que me jale a la parte de valores también el precio. Y listo, ahí tenemos una visualización, un reporte a partir de este concepto de, vamos a darle aquí que queremos la suma. Ahora sí, nosotros tenemos la cantidad del importe que nosotros tenemos por cada una de las categorías. Y observen que puede ser la categoría de cada uno de estos con los conceptos de aquí. Yo en este caso seleccioné precio acá. Sin embargo, creo que es incorrecto. Aquí lo tenemos. El de precio que se toma es el de aquí de las ventas porque es de cada una de las transacciones. Ahora sí, aquí está ya el reporte por cada uno de los conceptos que nosotros tenemos de categorías. Ahora, resulta que alguien viene y me dice, oye Víctor, pero yo necesito por nombre de cliente, observen bien, en la tabla de hechos yo no tengo nombre de cliente. Por nombre de cliente, la cantidad de unidades vendidas. Entonces, aquí yo le voy a decir de los clientes, aquí tengo nombre de cliente. Como ya los clientes ya están, por así decirlo, los clientes ya están organizados y ya está esta tabla de clientes relacionada a mi concepto de ventas, pues yo aquí le voy a decir cuántas cantidades vendidas le vendí a ese cliente, lo voy a colocar acá. Y entonces yo aquí ya tengo la cantidad de unidades vendidas por cada cliente y no fue necesario que yo cargara una tabla gigantesca para poder relacionar los datos y poder tener un montón de información. Aquí si yo quiero, hago clic en el encabezado y ordeno de menor a mayor los datos, o nuevamente si hago clic, ordeno los datos de menor a mayor. Entonces vamos a hacer esto y así está. Aquí tenemos este reporte. Por ejemplo, si yo quisiera aquí tal vez un tree map, puedo colocar esto así y ya tengo rápidamente la visualización de los conceptos que nosotros podemos retornar a partir de estas relaciones. Posteriormente ya también podemos nosotros crear tal vez, vámonos a una segunda hoja.
podemos crear medidas y podemos crear columnas calculadas, como el caso del precio que jalé. Sin embargo, eso pues no es motivo de este curso, pero lo pueden ver en el curso de DAX que ya les mencioné. Miren, por ejemplo, vamos a otro reporte, vamos a generar uno de estos, vamos a generar este pie, vamos a ponerlo aquí en un cuarto de página y derivado de este yo quiero que, por ejemplo, por nombre de distribuidor, lo vamos a poner aquí en leyenda, que me diga cuánto he vendido, más bien cuánto de mercancía que he vendido ha generado por cada uno de mis distribuidores. Miren, ahí está, distribuidor, centro de distribución Monterrey. Ha vendido 45.75 millones. En el caso de Ferretería Norte, 35.2 millones. Y así puedo generar resultados. Y vean, tengo varias tablas que están relacionadas, que están dentro de un modelo de datos y que va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan determinar información a partir de conceptos como esos. Y se los juro, si yo tengo esa tabla con 500,000 registros, seguramente pesa 70 megas. Para cuando yo haga un modelo de datos como este, con unos cuantos conceptos, ustedes los vieron, unas cuantas filas, en el caso de distribuidor eran 4 filas, en el caso de productos sí eran 800 productos, pero eran 800 conceptos, en el caso de clientes eran unos 15 clientes y en el calendario pues eran unos cuantos conceptos. ¿Qué pasa con esto? Pues que mi archivo, mi tabla de datos de 70 megas seguramente va a pesar 5 o 10 megas con un orden y una estructura como esta, porque nos va a permitir tener la información correctamente. Ahora, por ejemplo, a partir del calendario, ¿qué está sucediendo aquí? Yo aquí tengo fechas. Sin embargo, si yo quisiera hacer un análisis de tiempos, pues puedo poner, por ejemplo, este gráfico. Y yo voy a jalar el concepto de fecha y le voy a decir ponme la fecha aquí en el eje y automáticamente, como sucede en las tablas dinámicas de Excel, lo que va a hacer es decirme que a partir de esta fecha yo puedo tener un análisis automático de fechas de año, trimestre, mes o día. Voy a jalar de la parte de ventas, voy a jalar el precio a la parte de valores y ahí está. Aquí dentro de Power BI yo tengo estos datos que por niveles, como se les llama a estos conceptos, por jerarquías, yo puedo visualizar la información. Miren, vamos aquí a la parte de formato y le voy a decir que me habilite las etiquetas. En este caso me dice que en 2014 yo vendí 40 millones, en 2015 39 millones, en 2016 35 millones y en 2017 27 millones. Y sin embargo, en Power BI, las visualizaciones yo las puedo expandir de esta manera. Puedo ver una sola visualización en toda la pantalla y después volver al informe. Pero también tengo estas herramientas que va mostrándome el siguiente nivel de la jerarquía. Observen ahí, me dice ir al siguiente nivel de la jerarquía. Cuando yo le doy clic ahí, bajamos al siguiente nivel de la jerarquía y me dice cómo se comportaron los trimestres relacionados a esos 4 años que hay ahí. O mejor aún, si quiero bajar al tema de los meses, pues yo aquí podría ir al tema de los meses. Y si quiero más detalle aún, pues aquí tenemos el tema de los días de cada uno de los días del año, pero podemos ir regresando entre niveles. Ya si ustedes me dicen, oye, el trimestre no me sirve, podemos cerrar este concepto, el año igual, el día igual, y me quedo tal vez con los meses y tal vez con una visualización de segmentador de datos, pues yo aquí le digo, sabes que aquí con este concepto, pues aquí ponme los años o ponme los trimestres y yo poder hacer mis análisis de datos. Pero bueno, para esto está el curso de Power BI dentro del canal en donde podemos ver toda esa información. No olviden, el objetivo de este video era explicarle a usuarios que no son informáticos, que tal vez no tienen idea de qué trata un modelo de datos. Esto es un pequeño modelo de datos, hay algunos mucho más complejos que habría que meterse a la literatura, a la literatura de conceptos de bases de datos, más hacia el tema informático. Sin embargo, mi opinión y mi objetivo de este video era que tú que cargas esas tablas gigantes de Excel tengas un poquito de la idea de cómo cargar información,
porque sé que tú eres usuario de Excel y porque te metes mucho a Power BI, pues tengas por lo menos el contexto de cómo generar un modelo de datos sencillo con el que puedas generar información y a partir de esta pues generar un montón de informes, aprovechar los datos sin la necesidad de que cargues gigantescas tablas de Excel dentro de un modelo de datos o de un proyecto de Power BI. Entonces espero haber cumplido con el objetivo. Si tienes dudas al respecto, como ya se los dije, se pueden generar muchos más datos, medidas y columnas calculadas a partir del lenguaje DAX en mi canal, y al final de este video les voy a dejar la lista de reproducción de DAX donde pueden checar esto y donde de hecho conectamos este modelo de datos y de ahí empezamos a hacer un montón de cosas. Ahí se los voy a dejar y bueno, si hay algún comentario, agradecimiento o cosa que quieran dejar dentro del canal, déjenlo acá abajo, denle me gusta si es que este video les gustó. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.